38. 32, profe. Listo. Vamos a empezar. Eh, Vamos a hablar hoy de cefalea. La presentación es corta. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es diagnóstico, que básicamente es clínico. ¿Cómo vamos a diferenciar un dolor de cabeza, una cefalea primaria de una secundaria y cómo vamos a estudiar a ese paciente en dado caso tenga o no tenga características de una cefalea primaria o una cefalea secundaria? ¿Es primera vez que ven cefalea? Sí, señora. Listo. La cefalea básicamente es un síntoma muy frecuente y se define como dolor craneofacial. ¿Listo? Es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta de neurología. De hecho, en las urgencias neurológicas es responsable de casi el 30% de las consultas y son cefaleas no traumáticas. En total de los pacientes que consulta urgencias, alcanza a ser el motivo de consulta en casi un 3%. Es muy frecuente, ¿listo? Por eso la importancia de conocer, de abordar al paciente y de hacer un diagnóstico adecuado. Es importante esto y vamos a basar nuestra charla en estos dos tipos de dolor de cabeza. Uno es cefalea secundaria y otro es cefalea primaria. Básicamente, ¿por qué? Porque la cefalea puede ser el síntoma de una enfermedad sistémica o neurológica. Es decir, no sé, por ejemplo, el paciente tiene un tumor cerebral, entonces eso sería una cefalea secundaria o un tumor cerebral, ¿sí? Es el síntoma de una enfermedad sistémica o neurológica. O puede ser la enfermedad como tal, lo que denominamos cefalea primaria. Por ejemplo, una cefalea tipo migraña, una cefalea tipo tensión, una cefalea del grupo 4. Eso ya lo vamos a ir viendo. Lo más importante es diferenciar entre estos dos grupos grandes, cefalea secundaria o cefalea primaria. Y eso, básicamente, el diagnóstico es netamente clínico. Es decir, con la anamnesis ya vamos a tener prácticamente el 90% del diagnóstico. ¿Listo? Requiere una aproximación diagnóstica muy juiciosa porque según eso vamos a ver si el paciente se puede estudiar en casa o se debe remitir a urgencias o si lo vamos a estudiar ambulatorio y si lo vamos a hospitalizar intrahospitalariamente. ¿Listo? En las descripciones ya datan desde el siglo II. Areteo de Capadocia fue el primero en describir el síntoma y fue el primero en describir la migraña como tal, o sea, la cefalea tipo migraña. Él la describió como una cefalea severa, crónica, heterocránea, es decir, de un solo lado, que se presentaba de forma paroxística y que solo comprometía un lado del cráneo, ¿listo? Y lo diferenció de otro término que él introdujo, que fue la cefalalgia. Él entre estas dos decía que la cefalalgia era ya de corta duración y era mucho más leve que la cefalea heterocránea, que es lo que hoy conocemos como primaria. Desde entonces se han venido a implementar múltiples clasificaciones, entre ellas la Asociación Internacional de Cefalea, desde el 88 al 2018, viene implementando una serie de criterios diagnósticos para definir los tipos de cefalea como tal. La última clasificación fue en el 2018, miren, y hay aproximadamente más de 300 tipos y causas de dolores de cabeza. Eso no nos lo vamos a aprender de memoria. Esto, que es la clasificación internacional de la cefalea, que es la tercera edición, que es del 2018, la pueden encontrar en internet. Ahí les puse la referencia. Es para que sepan que existe, para que sepan, para tenerlo a la mano. No se la tienen que aprender de memoria, sino reconocer los principales tipos de dolor y ver cuál es la diferencia entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria, porque miren que hay más de 300 causas de dolores de cabeza.
Las cefaleas primarias son las más prevalentes, afortunadamente. Sin embargo, no hay que hacer, es decir, un tipo de dolor de cabeza, un tipo de cefalea no excluye a la otra. Un paciente con cefalea secundaria puede tener historia de cefalea primaria. Entonces, por eso es importante reconocer los signos de alarma y hacer seguimiento a estos pacientes. Miren que la mayoría de cefaleas va a ser primaria, el 82%, y son etiologías que no van a amenazar la vida del paciente. En cuanto a epidemiología como tal, en el mundo, 3 billones de personas sufren de cefalea. 1,89 billones tiene cefalea tipo tensión, que es un tipo de cefalea primaria. Es más frecuente en mujeres, con un 30%, y comparado con un... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, es que escuché algo. Si tienen alguna pregunta o algo, pueden... Es que yo no puedo ver si alguien levanta la mano o algo. O sea, solo puedo ver como la presentación. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, pues activan el micrófono e interrumpen, porque es que no puedo ver el grupo. ¿Listo? Bueno, Entonces, y 1,04 billones tienen migraña. Es otro tipo de cefalea primaria. Es más frecuente, sigue siendo más frecuente en mujeres con un 19% y en hombres un 10%. Esta es la epidemiología en general a nivel mundial. En la clasificación de la IHS, que es esta que ya les había mostrado aquí, clasificaron los tipos de dolores de cabeza según su prevalencia. Miren que las cefaleas primarias, que son esas cefaleas que son enfermedades como tal y que no tienen una causa que potencialmente amenace la vida del paciente, son responsables del 60% de los casos. Miren que la migraña con aura es muy frecuente, seguida de la migraña sin aura y del estatus migrañoso. Esto, como les digo, lo podemos encontrar en la clasificación. Ahorita les voy a hacer como un ejemplo de cómo usar esta clasificación, pero no se la tienen que aprender, pues porque es un texto larguísimo y son 300 tipos de dolores de cabeza, cada una con sus grupos. Esto en cuanto a la prevalencia de los tipos de cefalea. Mire que las cefaleas secundarias son responsables del 26% de los casos. De estas cefaleas secundarias hay varios grupos. Entre ellos, las más frecuentes es los dolores de cabeza atribuidos a problemas de otorrinolaringología, infecciones o desórdenes ópticos y de los senos paranasales, la sinusitis como tal, seguida de la cefalea atribuida a infección viral sistémica. Entonces, es algo muy frecuente porque un paciente, por ejemplo, con rinofaringitis, sinusitis, uno de los síntomas principales, pues va a ser eh, su cefalea. O un paciente con alguna infección viral, ya sea respiratoria, gastrointestinal, pues su manifestación inicial o principal puede ser cefalea. ¿Listo? Y estas son mucho menos frecuentes, que son las neuropatías craneales. La importancia de la clasificación de la IHS, que la última fue en el 2018, es, como les he venido diciendo desde el principio, diferenciar entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria. ¿Por qué es importante? Según eso, vamos a ver qué vamos a pedirle a nuestro paciente, si necesita o no estudios complementarios, cómo lo vamos a enfocar y dónde lo vamos a manejar, si en casa, en urgencias, si hospitalizado o ambulatorio. ¿Listo? Otra cosa es que esta clasificación en neurología no hay otra enfermedad, por decirlo así, que incluya una clasificación tan sistemática como la cefalea. Es la única enfermedad que tiene una clasificación sistemática de todos los tipos de dolor de cefalea. Entonces es importante conocerla. ¿Listo? ¿Cómo vamos a usar las clasificaciones? Como les dije, no es necesario aprendérsela. Miren que hay 14 tipos grandes
de cefaleas y cada una va a tener sus subgrupos. Adicionalmente, la clasificación va a ser importante em, en investigación, estudios epidemiológicos, eh, si el paciente, por ejemplo, si hay un estudio que permite evaluar la eficacia de algún tipo de tratamiento. Entonces, por eso es importante, porque para incluir en ese estudio los diferentes tipos de pacientes, pues tenemos que clasificarlo en una tipo grande de cefalea para que estemos hablando todos el mismo idioma, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿Ya habían hablado algo de cefalea primaria o cefalea secundaria o es primera vez que se familiarizan con estos términos? Primera vez, profe. Listo, entonces con mayor razón si tienen alguna pregunta me avisan. Lo más importante y lo que quiero que se lleven a su casa es diferenciar entre uno y otro grupo. ¿Listo? Porque eso lo van a hacer ustedes en anamnesis. Miren que estos son como las apartados de la clasificación de IHS. Tiene tres partes. La primera son las cefaleas primarias. Estas son las que más frecuente vamos a ver en consulta y en urgencia. Aquí vamos a incluir la migraña, la cefalea tipo tensión, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. Cada una de estas va a tener varios subgrupos. ¿Listo? En la parte 2 son las cefaleas secundarias. Mire que a diferencia de las cefaleas primarias, que son la enfermedad como tal, las cefaleas secundarias pueden tener una causa que va a amenazar la vida del paciente. Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas de estas. En las cefaleas secundarias podemos encontrar cefaleas atribuidas a traumatismos cráneoencefálicos o cervical, cefaleas atribuidas a vasculopatías, cefaleas secundarias a trastorno intracraneal no vascular, cefalea atribuida a administración o privación de alguna sustancia, cefalea de origen infeccioso, cefalea por trastornos de la homeostasis, cefalea o dolor facial atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca o de estructuras faciales o cervicales y cefalea atribuidas a trastornos psiquiátricos. Miren que aquí, por ejemplo, a trastorno intracraneal no vascular o cefalea, por ejemplo, por vasculopatía craneal. Son patologías que pueden, o de origen infeccioso, son enfermedades que pueden amenazar la vida del paciente. Entonces tenemos que reconocerlas. ¿Listo? Y miren que el apartado 3 o la parte 3 incluye neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales y otras cefaleas. Entonces, por ejemplo, aquí entraría lo que es la neuralgia del trigémino, la neuralgia de Arnold, la neuralgia del glosofaringeo. ¿Listo? Entonces cada uno tiene su clasificación grande y de ahí se encadenan unos subgrupos. Entonces, por ejemplo, aquí está la migraña, que es la primera cefalea de las cefaleas primarias. Y miren todos los subgrupos que tiene la migraña. Son unos grandes y otros que tienen también sus subgrupos. Entonces, por ejemplo, la migraña, vamos a identificar al paciente que tiene migraña. Ahorita vamos a ver cómo es. Pero de esa migraña el paciente puede tener migraña con aura o migraña sin aura. Entonces, cada una tiene sus criterios diagnósticos. Hay otros grupos grandes, como por ejemplo la migraña crónica, que eso ya, la cronicidad depende del número de episodios que el paciente va a tener de cefalea en los últimos 3 meses. Y otro grupo grande son las complicaciones de la migraña, que puede ser estos cuatro, mire, el estatus migrañoso, el aura persistente sin infarto, el infarto migrañoso o la migraña em, o la crisis desencadenada por migraña. Entonces, estas son las complicaciones de la migraña crónica. Hay otros dos grupos, probable migraña y síndromes asociados con migraña. Entonces, lo que quiero que vean con eso no es que se lo aprendan y que se asusten con ese poco de números y de subgrupos, sino que lo aprendan a conocer, ya saben dónde buscarlo. Aquí está la referencia, si la quieren guardar,
para que revisen el documento, no para que se lo aprendan, sino tienen un paciente, tienen alguna duda, entonces vayan a consultarlo a ver si cumple o no criterios para algún tipo de dolor de cabeza. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente, una mujer de 23 años que tiene un cuadro clínico de un año de evolución dado por episodios de cefalea de inicio gradual, hemicrania derecha, tipo pulsátil, de intensidad moderada a severa, asociada a náuseas, foto y fonofobia, duración de los episodios aproximadamente 5 horas, perdón, duración de los episodios 3 horas, sin uso de medicamento, sin otros síntomas asociados. La frecuencia que presenta la paciente es 3, 4 veces a la semana. La incapacita, ha tenido que ir a urgencias. ¿Listo? No tiene ningún antecedente de importancia, su examen neurológico es normal. Entonces vamos a hacer el ejercicio con esta paciente. Si quieren pueden ir a activar el micrófono si quieren participar. Entonces, aquí yo ya me adelanté. Entonces, miren, esta paciente que les acabo de decir cumple estos criterios. Esos están en el IHS. Entonces, al menos 5 ataques que cumplan los criterios B a D. Este es un subgrupo de cefalea que está en la IHS. ¿Listo? Tiene un dolor de cabeza que dura de 4 a 72 horas, cuando no es tratada o cuando no es exitosamente tratada. Entonces, ¿cumple con este B, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Cumple con el A, al menos 5 ataques que cumplen BAD. ¿Cumple con el A? Mm, Sí, profe, creo que eran 4 ataques a la semana. Sí, sí, pero ella llevaba ya bastante tiempo con el dolor, ¿cierto? Entonces, Ujú. esa no hace referencia a los ataques que le da por semana, sino a los ataques que ha tenido en total. Por ejemplo, si la paciente tuviera solo una semana de dolor y que con cuatro episodios al mes, todavía no cumpliría estos criterios, ¿cierto? Entonces Profe, ella o ya sea lleva, que esos 5 ataques serían en el último mes. no, 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 en su vida, En el año que lleva. Ah, sí, en en su su vida. vida, en su Ah, vida. ok. ¿Listo? Profe, ¿se podría decir que es en la historia natural de la enfermedad? ¿Cómo? O sea, sería en la vida relacionada a la historia natural de la enfermedad. Exactamente, exactamente. Sí, desde el primer episodio que presentó hasta que nosotros la vemos. Entonces hay pacientes que solo nos van a consultar con un dolor de cabeza, con un episodio de dolor de cabeza. Entonces no cumple esto. Pero hay pacientes que allá llevan más de 6 meses. En este caso, la paciente lleva más de 6 meses, dije 2 años. Entonces, y tiene 4 episodios a la semana, entonces ella ya cumple estos episodios, este criterio, ¿cierto? Entonces cumple con el A. Ahora, con el B, la duración de 4 a 72 horas. Les dije que que tenía 3 horas de dolor. El C es relacionado con las características del dolor. Entonces, mire que tiene que tener al menos 2 de los siguientes 4 características. Unilateral, que sea unilateral. ¿Ella lo cumple o no? Sí, señora. Que sea pulsátil, ¿lo cumple o no? Sí, Entonces, mire que ya lleva 2 de los 4. Moderada o severa. Sí, les dije que intensidad moderada, severa. Que se agrave por la actividad física o que sea causada por ausencia de la actividad física. Este no lo dije, pero pues en teoría ella ya cumpliría 2 de estos 4, ¿cierto? Cumple en realidad con 3. Entonces ya estaría entrando como en esta clasificación esta paciente. Y el D es que durante el dolor presente alguno de los siguientes: náusea, vómito, ella lo presentaba, fotofobia y fonofobia, ¿cierto? Entonces, esta paciente
entra en esta clasificación. Y estos son los criterios para dolor de cabeza primaria tipo migraña. ¿Listo? Los traje porque es de las más frecuentes. El criterio E es que no sea explicado esa cefalea por otros diagnósticos en la clasificación IHS. ¿Listo? ¿Me entendieron cómo se usa la clasificación, cierto? Sí, señora. Es decir, no es que se lo tengan que aprender de memoria. Miren que yo no les dije absolutamente, o sea, yo les dije que el examen neurológico estaba normal, que no habían alteraciones en ninguno de los exámenes ni paraclínicos, pero esto que lo tenemos acá, solo con la anamnesis ya sabemos qué tipo de dolor de cabeza tiene nuestro paciente, ¿cierto? Listo, eso es uno de los ejemplos. Miren, una cefalea secundaria puede tener un fenotipo de una migraña o un tipo de tensión. Es decir, un paciente que tenga una cefalea secundaria y que tenga una causa que amenace potencialmente su vida puede tener este fenotipo, este tipo de dolor. ¿Cómo vamos a diferenciar si es una migraña, es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Con los signos de alarma, que es la segunda cosa que se lo tienen que llevar a la casa, porque es lo que vamos a preguntar y es lo que ustedes tienen que identificar en su consulta para ver cómo van a estudiar a su paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Este es otro ejemplo. Este es, digamos, es un paciente, bueno, antes de que veamos los criterios, es un paciente de 60 años que presenta un cuadro clínico de un día de evolución de cefalea de inicio súbito, de intensidad severa, holocraniana tipo opresivo, asociado a náuseas, visión doble, sensación rotatoria y hemiparesia derecha. Consulta por ese cuadro, presenta, se documenta el examen físico como positivo, el examen neurológico tiene una dismetría izquierda, tiene una hemiparesia derecha, se realiza una neuroimagen, un TAC cerebral es normal, pero se realiza una resonancia y se documenta una lesión isquémica a nivel pontino izquierdo. ¿Listo? Ese dolor de cabeza podría ser o no por una lesión isquémica. Miren que en la clasificación de cefaleas secundarias, que es el grupo 6, hay un dolor de cabeza que es atribuido a CV isquémico, ¿sí? O a un infarto cerebral. Y miren cómo la definen. Es un dolor de cabeza de inicio agudo, que es nueva, ¿sí? O sea, es de reciente inicio, causado por una CV, asociado con signos focales de la CV. Es muy raro que la CV se presente con cefalea, pero puede ocurrir, ¿sí? Y usualmente se autolimita. Entonces, veamos si el paciente que les dije cumple o no con los criterios que dijimos. Es un nuevo dolor, o sea, el primer criterio es que sea un nuevo dolor, que cumpla con los criterios CAD. ¿Listo? Entonces, él se presentó con un dolor de reciente inicio, ¿cierto? El paciente tiene un diagnóstico de ACV isquémico reciente, ¿cierto? ¿Y cómo es el dolor? Mire, que se ha demostrado que el dolor de cabeza tenga temporalidad con los síntomas neurológicos del ACV. El paciente cumplía con este criterio, ¿cierto? Y que el dolor mejore significativamente cuando el paciente sea estabilizado. Eso no se los dije, pero tiene que cumplir con ambos, pero este también tiene que estar presente. Y que sea uno de los siguientes, que el dolor de cabeza haya resuelto dentro de los 3 meses, antes de los 3 meses, o que el paciente siga con el dolor de cabeza, pero no han pasado 3 meses. Entonces miren que el paciente que dijimos se presentó con un dolor de reciente inicio que tenía temporalidad con los síntomas agudos del ACV
esto no lo dije, pero supongamos que el paciente mejoró cuando se estabilizó la causa de la ACV, o sea, cuando recibió atención inicial y a los 3 meses ya no tiene dolor. Entonces, el dolor de cabeza de su cefalea, el de este paciente, es atribuido a una ACV. ¿Sí me entendieron el ejercicio? Sí, profe. O sea, no es para que se los aprenden, no es que les va a decir cuántos eh, les va a preguntar, no, ¿cuál es el criterio B para una cefalea por ACV y el criterio soy no. Es para que sepan cómo usarlos porque ya saben dónde buscarlos. ¿Listo? Ahora, lo más importante también, lo más importante, sí, que quiero que se lleven para su práctica clínica, para sus casas, es la aproximación del paciente. Como dijimos, varias enfermedades neurológicas y sistémicas y vasculares, como acabamos de ver, se presentan con cefalea. La mayoría de esas causas, como ya vimos, es primaria, es decir, no es maligna. Pero miren que hasta el 20% de los pacientes con cefalea van a tener una cefalea secundaria. ¿Listo? ¿Y cómo diferenciamos eso de primaria a secundaria? Como ya les había dicho, con las banderas rojas. Y las banderas rojas, este es como una mnemotecnia que está implementada, es el SNOOP 10 por sus siglas, SNOO, por sus letras P, son SNOOP, son 10 Ps. Ya los vamos a nombrar. ¿Cuándo sospechar una cefalea secundaria? Cuando encontremos en la anamnesis estos signos de alarma que están en el SNOOP 10. Miren el SNOOP 10. Estos se los voy a preguntar y estos sí no los tenemos que aprender porque esto es lo que vamos a ver en la consulta, es lo que tenemos que identificar en la consulta para ver cómo vamos a estudiar al paciente. Entonces el SNOOP 10 es la S de síntomas sistémicos. Entonces si un paciente, por ejemplo, tiene un síntoma sistémico, una enfermedad sistémica, por ejemplo, fiebre o neoplasia gastrointestinal o neoplasia en mama o neoplasia en pulmón y se presenta con cefalea, esto es un signo de alarma. ¿Por qué? Que tenemos que pensar qué nos puede decir este signo de alarma, que el paciente puede estar cursando con una infección porque tiene fiebre o inflamación del sistema nervioso central, o si el paciente tiene una neoplasia sistémica, básicamente puede presentar una metástasis o una neoplasia en el sistema nervioso central. Entonces, ese paciente no nos vamos a quedar tranquilos, lo vamos a mandar para la casa y le vamos a dar acetaminofén. No, ese es el paciente que tenemos que estudiar para descartar estas causas que pueden amenazar su vida. Segundo, el déficit neurológico, esta es la N. Si el paciente presenta un dolor de cabeza, es el paciente que, por ejemplo, vimos ahorita, que tenía cefalea de reciente inicio y una hemiparesia derecha y un vértigo que sugería etiología central. Entonces, si el paciente tiene déficit neurológico, en ese caso tenía una hemiparesia, el paciente puede tener una causa que pueda amenazar su vida como infección, etiología vascular o abscesos a nivel cerebral. Entonces, ese paciente tenemos que estudiarlo. Esto es un signo de alarma, el déficit neurológico. Profe, tengo una pregunta. Dime. Em, Sucede que en uno de los episodios que a mí me dio de migraña, eh, hice unas parestesias en los dos miembros superiores, pero en los bracitos, o sea, desde el codo hacia abajo tuve unas parestesias supremamente grandes y un poco de visión borrosa. Pero entonces allí ese entraría como un Ujú. signo, ajá, como pues de lo que usted nos dice ahorita de las banderas rojas. ¿Qué pudo haber sucedido si No, en no ese... entra. ¿No? No, no entra, no. Las parestesias no son un signo, eh, un, una alteración en el examen neurológico. Las parestesias son un síntoma Ah, y ok. se pueden asociar a tipos de dolores de tipo migraña con aura. De hecho, es una de las auras más frecuentes. La visión borrosa y las parestesias son, sugieren que el paciente tiene una migraña con aura. No lo puse aquí, pero si quieres, aquí en esta clasificación, ese apartado que yo te digo es la migraña aquí.
la migraña con aura. Ahí están los criterios para migraña con aura y las parestesias y la visión borrosa entra como el aura. ¿Listo? Déficit neurológico es lo que yo te estoy escribiendo. Una hemiparesia, una hemianopsia, una, un papiledema, que eso lo vamos a Mm, ver más adelante, pero las parestesias y la visión borrosa no. Ah, ok. ¿Listo? Vale, Doc, muchas gracias. Listo. La O de qué es? Onset. Inicio súbito. Es lo que se define como cefalea tipo trueno. ¿Cómo se define cefalea tipo trueno o de inicio súbito? Que el paciente alcanza la máxima intensidad, o sea, el peor dolor de su vida en menos de un minuto. Porque es que, claro que todos los pacientes con migraña les va a decir que tiene un dolor de cabeza o una cefalea intensa, ¿sí? Porque el dolor de la migraña, por definición, es de moderada, de intensidad severa a moderada a severa, ¿listo? Y van a decir, no, los pacientes con migraña, yo también tengo, o sea, la migraña duele terrible, es un dolor insoportable, es muy fuerte, la intensidad es severa, pero lo importante es el inicio. Entonces, uno cómo le puede preguntar al paciente esto, porque todos nos van a decir que es intenso. Ustedes le pueden decir, el dolor empieza suave y luego se aumenta poco a poco. El paciente va a decir, sí, a mí me empieza suave y luego me empieza a aumentar poco a poco y se hace muy intenso 15 minutos después de que me inicia el dolor. Eso no es inicio súbito. O lo otro, el paciente les puede decir, no, doctora, me inicia intenso el dolor de cabeza. Entonces ustedes lo que deben preguntar es, ¿inicia intenso y se queda en esa intensidad o aumenta? Entonces el paciente dice, me inicia intenso, pero después de 20 minutos se me hace mucho más intenso. Entonces eso no es inicio súbito. Ya, si el paciente les dice, no, doctora, a mí el dolor de cabeza me inicia en 10, es el peor dolor de mi vida, me inicia de 1 en 10 y se queda en esa intensidad, pero es terrible, es el peor dolor de mi vida en menos de un minuto, eso ya es un tipo de dolor de cabeza súbito y por definición es cefalea tipo treno, entonces tenemos que estudiarlo pensando en que no tenga alguna de estas entidades. ¿Listo? ¿Cuál es la otra O? Older. En pacientes mayores de 50 años disminuye la probabilidad de que se presenten con cefaleas primarias. Entonces tenemos que buscar y descartar una causa secundaria en pacientes mayores de 50 años. Y lo que tenemos que pensar según las características es que puedan tener una arteritis de células gigantes, alteraciones vasculares, craneales y cervicales o neoplasias. ¿Listo? Ahí vamos en la O. Ahí ya acabamos la O, las dos O. Ahora vamos a ver las 10P. ¿Listo? Miren estas 10P. Eso se los voy a preguntar, no se olviden. Entonces, miren, una de las P es el patrón, que el paciente cambie el patrón o que tenga un inicio reciente de cefalea. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un tipo de dolor de cabeza tipo migraña, les hacemos el seguimiento y te llegan, o sea, después de varios años, dice, ya no me da así, sino me da de esta forma. Y ese tipo de dolor al que cambió no cumple con criterios para cefalea migraña, que era el dolor de cabeza que tenía el paciente. Entonces, eso es un signo de bandera naranja, por decirlo así. Y esto puede indicar etiología vascular o neoplasia. ¿Listo? Otro signo de alarma es que cambie con la posición. Hay pacientes que debutan con dolores de cabeza que, por ejemplo, se empeoran cuando se separan, cuando están en bipedestación y mejoran cuando se acuestan. Eso puede indicar hipotensión. Por el contrario, si el paciente empeora el dolor de cabeza cuando se acuesta, eso puede indicar hipertensión. Entonces tenemos que descartar estas causas. ¿Listo? Endocraniana, ¿no? Que sea precipitada por ejercicio, tos o estornudos, es decir, que sea precipitada o desencadenada por maniobras de Valsalva
tenemos que poner más atención a sus pacientes porque pueden tener malformaciones en fosa posterior como la Arnold-Chiari. Que el paciente presente papiledema, y miren que por eso es tan importante, aparte de hacerle la anamnesis, hacer un fondo de ojo, o sea, un examen neurológico completo que incluya el fondo de ojo. ¿Ustedes cómo están de fondo de ojo? Ahí suave, Sí, profe. Casi, Sí, o sí. sea, sí hemos tenido la oportunidad en la práctica, pero poco. Ujú, porque eso es supremamente importante. Todo paciente con cefalea tiene que tener un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un dolor de cabeza que en la anamnesis nos sugiera una migraña, pero que en el examen neurológico lo único que encontremos es el papiledema. Entonces eso ya no es una migraña y tenemos que estudiar al paciente. Y eso se hace solo haciendo fondo de ojo. Entonces es importante, empiecen a ensayar, si quieren hacemos un taller, pero esto tienen que saberlo hacer ustedes, ¿listo? Y hacerlo a todos los pacientes con cefalea. ¿Por qué? Porque esos pacientes pueden tener alteraciones que puedan amenazar su vida. Miren, lesiones ocupantes de espacio, hipertensión endocraniana idiopática. Entonces es importante saberlo reconocer. Todos los pacientes con papiledema, así esté perfecto y tenga un dolor de cabeza que subiera una migraña. Si tienen papiledema, eso toca mandarlos para urgencias. ¿Listo? Mm, Otro signo de alarma es el dolor, enojo o cambios autonómicos. El dolor enojo puede indicar otras alteraciones, sobre todo oftalmológicas y de seno cavernoso. Son esos pacientes que tienen, por ejemplo, dolor ocular como tal con la movilización. O sea, una migraña puede dar hemicraniana y comprometer la parte ocular, ¿sí? El signo de alarma es que haya dolor en el ojo cuando el paciente lo moviliza. ¿Listo? ¿Eso qué puede indicar? Bueno, y que además esté asociado, por ejemplo, a tosis del mismo ojo, a eritema conjuntival del mismo ojo, a epífora, listo, esos son todo, o a edema de la hemicara ipsilateral, esos son cambios autonómicos. Tenemos que pensar en otros tipos de dolores de cabeza y estas toca estudiarlas, listo, con neuroimágenes. Otra P es que sea progresiva o de presentación atípica. Entonces, que básicamente no cumplan con criterios para cefalea primaria. Entonces, toca estudiar. Que la paciente esté en embarazo o en puerperio. Pregnancy y puerperio. Estas son otras dos P. ¿Por qué? Porque el estado de embarazo o el puerperio es un estado de hipercoagulabilidad y las pacientes están más propensas a generar trombos de senos durales. Entonces es como lo que más uno le tema a una paciente con cefalea y que esté embarazada o que esté en un puerperio, pero también se puede ver otras cosas como la cefalea pospunción, trastorno relacionado con la hipertensión, como la preeclampsia, anemia, diabetes e hipotiroidismo. Entonces, pacientes con embarazo y puerperio deben ser estudiadas. La cefalea postraumática. Tenemos que tener mínimo una neuroimagen. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un hematoma subdural o algunas otras etiologías vasculares. Otra P, patología del sistema autoinmune, patologías de colagenosis, enfermedades reumatológicas, pacientes con VIH. Esos pacientes por lo general están inmunosuprimidos, ya sea farmacológicamente o por la misma enfermedad y pueden estar más predispuestos a infecciones oportunistas. Entonces tenemos que estudiarlo. ¿Listo? Y la otra P es por el painkiller sobre uso de medicamentos. Pacientes que presentan dolor de cabeza y toman, por ejemplo, tramadol todos los días. El dolor de cabeza no es un dolor de cabeza primario, sino por sobreuso de medicamentos. Entonces tenemos que estudiarlos y tenemos que manejarlos como tal. ¿Listo? Ahí acabamos el SNUP 10. ¿Alguna pregunta sobre el SNUP 10? Miren, ahí se los vuelvo a poner. Uno, dos. Esto lo tenemos que tener clarísimo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el SNUP 10?
No, señora. No, señora. Listo, perfecto. Entonces ya conociendo lo que tenemos que preguntar y revisar en la anamnesis, sabiendo cómo vamos a clasificar al paciente, entonces vamos a ver cómo se estudia, cómo vamos a abordar a ese paciente después de casi el 90% del diagnóstico que lo tenemos solo en la consulta y en el examen físico, ¿cierto? Entonces, ¿cumple criterios el paciente con cefalea para cefalea primaria? Sí, entonces tenemos que clasificarlo en un grupo, ya sea migraña, tipo tensión, trigémino autonómica tipo 4. Si cumple con criterios para migraña o tipo tensión, el paciente puede tener tratamiento agudo o puede tener preventivo. Miren que ni siquiera hay necesidad de hacer neuroimagen. O sea, la neuroimagen no está indicada en estos pacientes. ¿Listo? Sino que, por ejemplo, no sé si ustedes se van a dar cuenta o alguna vez tienen la oportunidad de tratar conmigo o son pacientes míos, se dan cuenta que yo les pido neuroimagen a pacientes con migraña o hipotensión y es básicamente para tranquilidad del paciente. Es una de las indicaciones de neuroimagen. Si el paciente no tiene una neuroimagen, probablemente nunca esté tranquilo y nunca vaya a ser controlado de su dolor. ¿Listo? Entonces, no, yo pido neuroimagen también por tranquilidad del paciente. ¿Listo? Ahora, el paciente no entra en el grupo de migraña o tipo tensión, sino trigémino autonómica o tipo 4. Si el paciente tiene este tipo de dolor, tiene que descartarse etiología secundaria, entonces tenemos que pedir una neuroimagen. ¿Listo? Este es el grupo que cumple con criterios para cefalea primaria. Ahora, el paciente no cumple con criterios para cefalea primaria y tiene signos de alarma identificados por el SNUP-10, sí, el paciente necesita sí o sí tener una neuroimagen y ser estudiado en el estudio en contexto intrahospitalario. ¿Listo? Ya, si no tiene ningún signo de alarma, puede ser estudiado de forma ambulatoria. ¿Sí entendieron este como algoritmo, este esquema mental? Sí, señora. Perfecto. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer al paciente cuando vamos a descartar etiologías secundarias o cuando lo vamos a estudiar de forma intrahospitalaria? Vamos a hacer una neuroimagen, ¿listo? Y eso ya depende del contexto del paciente. Miren que la tomografía tiene poca utilidad para evaluar las cefaleas secundarias, pero eso depende de la etiología que estamos pensando, porque si es una cefalea postraumática, por ejemplo, la mejor imagen es un TAC para descartar una hemorragia suraracnoidea, un hematoma subdural o un hematoma epidural, fracturas del cráneo, ¿sí? Pero no es que no sirva para nada el TAC, sí me hago entender, pero si estamos, eso ya depende del contexto de cada paciente. Sí tiene utilidad, sobre todo en pacientes que debuten con cefaleas postraumáticas, ¿listo? Pero por lo general, la imagen de elección sería una resonancia, ¿listo? Y ya depende si la vamos a hacer simple, si la vamos a hacer simple y contrastada o si la vamos a completar con estudios de vasos intracraneales. Eso depende de lo que estemos sospechando el paciente. No es que todo paciente le vamos a pedir una resonancia simple, contrastada, más angioresonancia. No, eso ya depende de cada paciente. Entonces, por lo general, si digamos estamos sospechando una neuroinfección o el paciente está inmunocomprometido, tiene VIH o tiene lupus y consume de forma crónica medicamentos inmunosupresores como corticoides. Entonces, ese paciente tenemos que ponerle contraste. ¿Por qué? Porque podemos estar sospechando alguna lesión inflamatoria, es decir, una meningitis, puede ser una meningitis crónica, o en pacientes que tienen neoplasias sistémicas como una CA de mama o CA pulmonar, tenemos que pedir una contrastada para descartar una lesión ocupante de espacio. ¿Listo? Ya, si por ejemplo es una mujer embarazada y debuta con cefalea súbita y queremos descartar trombosis de senos durales, a esa paciente no le vamos a hacer una resonancia contrastada porque el contraste está contraindicado en el embarazo, pero sí vamos a hacer una resonancia simple más una secuencia de angioresonancia simple para descartar trombosis.
¿Listo? Entonces, la imagen ideal en cefalea sería una resonancia. Y así es simple o contrastada, depende de cada paciente. O si queremos completar estudios de vasos intracraneales, eso ya depende del contexto de cada paciente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No, señora. Todo claro. Bueno, entonces vamos a hacer como un resumen de lo que tenemos que preguntar en nuestra consulta, y ya con esto vamos a terminar. Entonces, hay 8 preguntas claves que vamos a hacer en la anamnesis antes de ver si el paciente cumple con criterios para cefalea primaria o no cumple con criterios para cefalea primaria. Entonces, las preguntas claves son 8. Al paciente tenemos que preguntarle, ¿tiene un tipo de dolor de cabeza o más de un tipo? Tenemos que identificarnos a nosotros mismos si el paciente tiene un tipo de dolor de cabeza o más de un tipo de dolor de cabeza y cuántas veces le da, por ejemplo, en la semana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, en esta clasificación, acá, hagámoslo acá, el paciente tenemos que preguntarles todos los tipos de dolores de cabeza, porque digamos si el paciente tiene migraña, no quiere decir que no pueda tener un dolor de cabeza tipo tensión, o no quiere decir que no pueda tener algo secundario. Entonces, esta clasificación también permite tener e identificar todos los tipos de dolores de cabeza que se pueden presentar en un mismo paciente. Y nosotros lo vamos a poner en la historia clínica en orden del que más le moleste o le genere incapacidad al paciente. Entonces, el paciente puede tener un tipo de dolor de cabeza, entonces nuestro diagnóstico va a ser cefalea primaria tipo migraña sin aura. Y ese paciente también tiene cefalea tipo tensión, entonces la ponemos como segundo diagnóstico, pero es menos frecuente, cefalea primaria tipo tensión. Y resulta que el paciente tiene un tercer dolor de cabeza, que es una cefalea secundaria a sobreuso de analgésicos. Entonces, un mismo paciente puede tener 3 tipos de dolores. Entonces, por eso esta pregunta es importante. ¿Qué tipo de dolor de cabeza? Si tiene más de un tipo de dolor de cabeza y cuántos episodios. ¿Listo? Segunda pregunta. ¿Cuánto le dura el dolor? Era lo que estábamos hablando. El dolor le dura segundos, minutos, horas, días. Cada tipo de dolor de cabeza tiene una duración. Por ejemplo, miren acá en caso de migraña puede tener de 4 a 72 horas. Si dura menos de 4, pues sin tratamiento, si dura menos de 4 horas, tendríamos que pensar en otra cosa, sin tratamiento, ¿no? Y si dura más de 72 horas, tendríamos que pensar en una migraña complicada o un estatus migrañoso, ¿listo? Entonces, por eso es importante la duración, porque el tratamiento es distinto en cada caso. Tercera pregunta, ¿qué tan frecuentes son sus cefaleas? 3 veces a la semana, eh, una vez al mes, 2 veces al mes, ¿listo? ¿Y qué tan incapacitantes son? ¿Por qué? Porque en eso vamos a basar el tratamiento. Y la clasificación de la cefalea también depende de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen 3 dolores de cabeza al mes, eso ya es episódico. Pero si el paciente tiene en los últimos 3 meses más de 15 días de dolor de cabeza al mes en los últimos 3 meses, es una cefalea crónica. ¿Listo? El tratamiento es distinto. La intensidad, como ya lo habíamos hablado, y cómo inicia el dolor, porque así vamos a identificar si es una cefalea súbita o de inicio gradual, y ahí identificaríamos un signo de alarma o no. ¿Qué está haciendo cuando le da el dolor? Porque hay cosas que lo desencadenan. Entonces, por ejemplo, no, yo hago ejercicio y cuando levanto pesas es cuando se me inicia el dolor insoportable. Entonces, eso es desencadenado por maniobra valsalva por el ejercicio, puede ser un signo de alarma, ¿listo? ¿Dónde se localiza el dolor? Porque dependiendo dónde se localiza es más probable que tenga un tipo de dolor u otro no. Por ejemplo, la migraña, pues, por lo general es unilateral. No significa que no pueda dar holocraniana, pero por lo general es unilateral. Los síntomas asociados para ver si cumple con los criterios o no y qué medicamentos toma. Estos son los claves complementadas con el examen neurológico y un fondo de ojo que va a ser crucial, como ya sabemos. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, entonces ese es el abordaje inicial de cefalea. ¿Qué es lo que quiero que se lleven para la casa? Con la anamnesis deben buscar el fenotipo de la cefalea según la clasificación internacional. Ya saben, no se la aprendan, sino interrogar bien al paciente qué características tiene y en qué grupo lo podemos encasillar. Luego deben hacer un interrogatorio guiado para buscar alguna bandera roja del SNUP 10. ¿Listo? Se evalúen signos vitales, busquen signos de focalización y el hallazgo al examen neurológico y general que incluya un fondo de ojo, ¿sí? Según el caso, definan si su paciente necesita algún tipo paraclínico, definan cuál o cuáles se adaptan mejor a cada situación, ¿listo? Deben individualizar, usar la clasificación internacional y lo más importante, el SNOP 10, ¿listo? Eso sería todo, doctores. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. No, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Listo, Gracias, profe. doctores. Entonces, con eso acabaríamos el módulo. Eh, yo voy a mandar preguntas para el examen de epilepsia y cefalea, entonces espero haya quedado claro. Igual si tienen alguna pregunta me pueden escribir o cualquier duda, pues nos estamos hablando ahí. ¿Listo? Muchas Listo, gracias, profe. doctores. Gracias, A profe. usted muchas Gracias, gracias, profe. profe. Bueno, que me les vaya bien. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe, profe. gracias. Chao.